Buenas, profesora Andrés Fernández. Nosotros somos el grupo U, conformado por Ariana Campana, Piero Gutiérrez y María Eugenia Guzmán. Organigrama. Ariana Campana hizo la recopilación de información, papeles de distribución y creación de la presentación. Piero Gutiérrez, correlación de datos, homogeneidad, cálculos de precipitaciones máximas de 24 horas y seguridad de 65. María Eugenia Guzmán, homogeneidad, polígonos de Thiessen y papeles de distribución. Antes de mostrar el ejercicio tenemos que conocer algunos conceptos. Estación meteorológica. Es una instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas. Precipitación máxima de 24 horas. Es la lectura máxima registrada a lo largo de 24 horas de una estación. Precipitación media. Promedio de las precipitaciones registradas en las distintas estaciones. Periodo de retorno. Se define como el lapso o número de años que en promedio se cree que será evaluado o excedido, es decir, es la frecuencia con la que se presenta un evento. Área de fluencia. Se determina a través de distintos métodos dependiendo del proyecto o estudio que corresponda, y puede estar marcada por el alcance geográfico, que es el caso de este trabajo, y también por cambios u alteraciones. Polígonos de Thiessen. Consiste en delimitar áreas de fluencia a partir de un conjunto de puntos. El tamaño y la configuración dependen de la distribución de los puntos originales. Una limitante de este método es que no se puede estimar el error asociado, pues el valor de cada polígono se obtiene de un solo punto. Ejercicio. Como parte del desarrollo de planificación urbana, se debe saber la precipitación media de una ciudad y así poder tomar acciones preventivas para proteger a la población. Análisis de escurrimiento de agua para el dimensionamiento adecuado de los sistemas de evacuación de agua lluvia y poder generar insumos para el estudio de posibles sistemas de acumulación de agua para diversos usos. Como trabajo, se solicita a su equipo que determine la precipitación máxima de 24 horas de la provincia de Curicó para un periodo de retorno de 10 años y otra para una seguridad del 74% para una vida útil de obra de 20 años. El valor medio se debe determinar por el método de polígonos de Thiessen, considerando al menos todas las estaciones dentro de la provincia, 2 estaciones fuera de la provincia y un mínimo de 4 estaciones de referencia. Provincia de estudio y estaciones. El área de estudio que nos tocó es la provincia de Curicó y las estaciones que obtuvimos de Google son Millahue, El Manzano, Curicó, Lontué y El Guindo. Precipitaciones máximas anuales en 24 horas. Estas fueron obtenidas de la página del DGA. Como dato, se eliminó el año 2018 porque no se presentan datos para ninguna de las estaciones seleccionadas. Antes de continuar con el desarrollo del problema, debemos identificar los datos outlier. Estos datos son valores que se escapan de la media y no son representativos. Por lo tanto, se ocupó el método del Z-score, que la fórmula es el dato menos el promedio de las estaciones partido en la desviación estándar. Y si que este valor era mayor a 3, este correspondía a un dato outlier. Se hizo esto para cada una de las estaciones y no se obtuvo ningún dato outlier. Bueno, teniendo los datos de las estaciones y sus años, nosotros vamos a determinar con el análisis de datos en Excel la correlación, que vendría siendo hasta qué punto nuestras variables están relacionadas entre sí. En este caso, qué tan relacionadas están las estaciones que vamos a ocupar para desarrollar el problema. Teníamos una correlación que nos indicaba que la estación Colorado anteriormente no estaba bien correlacionada, ya que necesitábamos aproximadamente un 0,6 para tener identificado como una buena correlación. Por lo tanto, decidimos cambiar esta estación por El Guindo, que está realmente más correlacionada. Además, en la estación Millahue con Curicó tenemos una correlación de 0,45. ¿Por qué mantuvimos esta correlación? Porque en desarrollo todas las demás estaciones que tratamos de incorporar tampoco estaban tan correlacionadas como esta, y independiente de que tengamos un 0,5 aproximadamente de correlación, los demás valores están aproximados a 0,6, que era el valor que esperábamos o es el indicado.
Es de gran importancia analizar la homogeneidad de los datos de las estaciones, ya que si éstas no presentan una buena homogeneidad, se debe hacer una corrección en los datos. La primera estación que analizaremos será la estación El Guindo, donde se creó una tabla con los valores del guindo y su acumulado. Además, se obtuvo el acumulado de la suma de las demás estaciones. Ya con estos datos podemos realizar la curva doblemente másica, en donde en el eje Y tenemos los valores acumulados de la estación El Guindo y en el eje X tenemos los valores acumulados de las demás estaciones. Al ver el gráfico se observa que los datos no tienen una buena homogeneidad, ya que presentan cambios en su pendiente, por lo que se debe hacer una corrección en los datos. Y la fórmula para esto es: el valor corregido es igual al K sub 0, que es nuestra primera pendiente, la cual nos marca la línea de tendencia, partido en el K sub 1, que es la pendiente que lo sigue. En este caso sería nuestra pendiente verde por el dato original. Para obtener la pendiente de una manera más fácil, se separó el gráfico en distintos tramos y se realizó gráficos para cada uno de estos tramos. Así se obtuvo el K sub 0, que es la pendiente del tramo amarillo, el K sub 1, que es la pendiente del tramo verde, y así sucesivamente todos nuestros K. Además, se obtuvo la división del K sub 0 por K sub 1, K sub 0 por K sub 2, K sub 0 por K sub 3 y K sub 0 por K sub 4, para hacer la corrección de los datos. Con los factores ya obtenidos podemos hacer la corrección de la estación El Guindo, donde se tiene que del año 1997 a 1999 se multiplicó por un factor de 0,64 y del año 2000 a 2009 se multiplicó por un factor de 0,86 y así sucesivamente para los demás años. Ya con los datos corregidos se realizó nuevamente la curva doblemente másica y se obtuvo lo siguiente. Y se puede ver que tenemos una buena homogeneidad. Ahora analizaremos la homogeneidad de la estación El Manzano, pero primero debemos corregir la suma del acumulado de las otras estaciones, ya que anteriormente hicimos la corrección de la estación El Guindo. Ya con este valor corregido realizamos el gráfico y observamos que no tenemos una buena homogeneidad. Por lo tanto, se realiza el mismo procedimiento anterior y se obtiene la siguiente gráfica. Al ver los gráficos de las demás estaciones, se concluyó que estas tienen una buena homogeneidad. Por lo tanto, no se hizo una corrección en estos datos. Y finalmente se realizó nuevas tablas con todos los valores que fueron corregidos para la continuación de este ejercicio. Bueno, para realizar el polígono de Tiersen, primeramente utilizamos de guía el Google Earth con las estaciones ubicadas con las coordenadas norte y este que se entregaban en el Excel de estación. Cuando ubicamos y hicimos una guía de los triángulos que se formaban a partir de estas estaciones, los importamos al programa Civil 3D. Al tener estos triángulos, estas estaciones y el perímetro de la provincia, nos dispusimos a hacer las mediatrices que van perpendicularmente a cada lado de estos triángulos y que posteriormente se tienen que unir en algún punto. Con estas mediatrices nosotros despejamos, por así decirlo, el triángulo de fondo y extendimos las mediatrices para generar el polígono de Tiersen. ¿Qué sucede con este polígono? Nos entrega el área de influencia de cada estación. Las áreas de influencia vendrían siendo desde el área churada hasta el perímetro de la provincia, lo cual nosotros calculamos como las siguientes áreas. También vimos que el porcentaje de influencia de Millahue era de un 0,22%, que era realmente menor, por lo que decidimos integrar esta área a la siguiente estación que influía mayormente, que era la de Curicó, para generar un total igual
a los 7.487 kilómetros cuadrados que se supone que son de la superficie de esta provincia de Curicó. Ahora debemos calcular la probabilidad de Weibull y analizar sus papeles de distribución. Para esto se fabricó una tabla en donde se tiene el número de orden, que son los datos del 1 al 30, que son la cantidad de datos, los datos ordenados de manera ascendente, que para este caso es la estación del Manzano, y la probabilidad de Weibull, que es el número de orden partido en el número total de datos más 1. Y así obtendremos su porcentaje. A continuación se deben hacer los papeles de distribución de la estación El Manzano, en donde en el eje X tenemos el valor del porcentaje de la probabilidad de Weibull y en el eje Y los valores de la estación ordenados de manera ascendente. Tenemos tres papeles: el papel normal aritmético, que tiene una escala de 10 en 10, el logarítmico y el de Weibull, que tiene una escala de 20 en 20. Se trazaron líneas de tendencia y se tiene que el papel que mejor representa la estación El Manzano es el papel de Weibull. Por lo tanto, la precipitación de la estación El Manzano para un periodo de retorno de 10 años es de 157 milímetros. Se hicieron los papeles para las demás estaciones y se puede observar que el papel que mejor representa a Curicó es el papel de Weibull, al ontué el logarítmico y al quinto el aritmético. Así se tiene que la precipitación de Curicó es 87 milímetros, del ontué 100 milímetros y el guindo 67 milímetros. Para el cálculo de la precipitación máxima de 24 horas medias para la provincia de Curicó se utiliza la siguiente fórmula, donde es la sumatoria del área de influencia por la precipitación de respectiva estación, partido en el área. Ya tenemos los valores del área de influencia y de precipitación que fueron obtenidos anteriormente por los papeles de distribución. Aplicamos la fórmula y se obtiene que la precipitación máxima de 24 horas medias para la provincia de Curicó para un periodo de retorno de 10 años es de 113,1 milímetros. A continuación será el cálculo del periodo de retorno para una seguridad del 74% y una vida útil de 20 años. La seguridad la definimos como la probabilidad de que ocurra una falla en la obra durante su vida útil. Este cálculo se realiza para evitar un posible riesgo hidráulico. Se tiene que X es las veces que ocurre el evento. Para este caso es 0, ya que no queremos que falle. P es la probabilidad de excedencia y N es la vida útil. Como se sabe que nuestro X es 0, la fórmula se resume a lo siguiente. Así se obtiene que la probabilidad de excedencia es de 0,01 y el tiempo del periodo de retorno es igual a 1 partido en el periodo de excedencia, dando como el periodo de retorno 67 años. Nuevamente debemos observar los papeles de distribución, pero ahora para un periodo de retorno de 67 años, obteniendo una precipitación de Curicó de 122 milímetros, el guindo de 79 milímetros, el Manzano de 213 y Lontué 153 milímetros. Finalmente, para calcular la precipitación máxima de 24 horas medias para la provincia de Curicó para una seguridad del 74%, se debe utilizar la fórmula mencionada ya anteriormente, pero ahora variamos los valores de la precipitación ya que tenemos otro valor de periodo de retorno. Así, aplicando la fórmula, se obtiene que la precipitación máxima de 24 horas media para la provincia de Curicó para un periodo de retorno de 67 años es de 154,8 milímetros. Esta es la bibliografía que se ocupó para desarrollar el ejercicio. Gracias por su atención.